Del curso Estructura de Datos y en ese proyecto vamos a implementar listas enlazadas en C Sharp. Cada integrante explicará una parte, desde la teoría, la arquitectura del código, los métodos, las pruebas y finalmente las conclusiones. Yo voy a explicar la parte de nodo y lista, que son la base de todo el programa. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es una lista enlazada simple, que sirve para almacenar datos en memoria de manera dinámica, conectando cada elemento con el siguiente como si fueran eslabones en una cadena. El primer bloque es la clase nodo. Un nodo básicamente es como una caja que guarda dos cosas: el dato, que en este caso es un número entero, y el puntero llamado siguiente, que le dice a la lista cuál es el próximo nodo. Cuando creamos un nodo, le pasamos el número y automáticamente se guarda. Al inicio el nodo no apunta a nada, por eso siguiente es igual a null. Podemos imaginarlo como vagones de un tren. Cada vagón lleva un número y engancha el siguiente. Si no hay más vagones, queda suelto apuntando a null. Ahora, la clase lista es la que administra esos nodos. La lista tiene un atributo llamado cabeza, que siempre apunta al primer nodo. Si la cabeza es null, significa que la lista está vacía. Tenemos dos constructores. Uno crea una lista vacía, es decir, sin nodos. El otro recibe un número n y automáticamente genera n nodos con valores aleatorios del 1 al 100. El método más importante es agregar. ¿Qué hace? Si la lista está vacía, el nodo nuevo se convierte en la cabeza. Si ya existen nodos, el programa recorre la lista hasta el último y lo conecta al final. Por ejemplo, si tengo 5, 8, 12, null y agrego el 20, la lista quedaría 5, 8, 12, 20, null. También tenemos dos métodos para eliminar elementos. Extraer primero, que quita la cabeza y mueve la referencia al siguiente nodo. Extraer último, que recorre hasta el penúltimo nodo y corta el enlace al último. Finalmente está el método imprimir lista, que recorre toda la lista y muestra cada valor seguido de una flecha. Y al final escribe null. Por ejemplo, 10, 15, 30 null. Eso nos ayuda a visualizar el contenido. En conclusión, la clase nodo representa la estructura básica de un elemento en la lista, mientras que la clase lista se encarga de administrar esos nodos, crearlos, agregarlos, eliminarlos y mostrarlos. Gracias a esta parte del código, el resto del programa se puede realizar operaciones más avanzadas como concatenar, invertir, ordenar o restar listas. En pocas palabras, el nodo vendría a ser la unidad, la lista el administrador y con eso se construye toda la lógica del trabajo. Voy a explicar el funcionamiento del código de la clase de grupo 2. Dentro de esta clase hay dos métodos, que es contar elementos y son igual. Las listas representan una lista enlazada y también el nodo, que representa un nodo de listas con propiedades como dato o siguiente. Entramos ahí el primer método, que es contar elementos, que tenemos ahí que el objetivo es contar la cantidad de nodos de una lista enlazada. Tenemos el int contador, que es igual a cero. Se inicializa con un contador en cero. Esto contará cuántos nodos hay en una lista. El nodo actual igual a n por cabeza, se crea un puntero llamado actual, que empieza en el primer nodo de la lista, es decir, en la cabeza. También tenemos un while, que está en actual de null. Mientras que el actual no sea null, significa que hay un nodo por recorrer. Si el actual es null, hemos llegado al final de la lista. Y dentro del while, también tenemos un contador que incrementa el contador por cada nodo. También tenemos el actual, que es igual al actual punto siguiente. Esto muestra que el puntero es siguiente del nodo de la lista. Y también tenemos la parte de acá del return contador, que es más que todo que es una vez que termine el recorrido, se devuelve al número total de nodos.
También tenemos el método 2, que son iguales de lista uno con lista 2. Tenemos el public void, que son iguales a lista uno y lista 2, que es más que todo para comparar dos tipos de lista, la lista uno y la lista 2 en los aspectos. Uno que tiene que tener la misma cantidad de elementos y el otro que qué elementos tienen en común sin importar en el orden. Tenemos la primera parte de comparación de tamaño, que es, tenemos el if, entre paréntesis, contar elementos de L1 igual a contar elementos de L2. Esto se llama el método contar elementos, para contar cuántos nodos tiene cada lista. Se compara si la cantidad de elementos de ambos son iguales. Y la parte del less, bueno, bota un console relay donde dice que ambas listas son iguales. Esto bota un mensaje según el resultado. Y también tenemos un less que dice que el console relay de número de listas son de diferentes tamaños. O sea, cambia el inversor. En la segunda parte donde dice, tenemos el nodo de actual uno de lista uno con lista uno punto cabeza. Esto se crea un puntero actual de lista uno para recorrer la primera lista. La variable de elementos iguales servirá como una bandera para servir o saber si se encontró al menos un valor común. Y también vamos a imprimir un mensaje que dice que elementos iguales es el contenido. Tenemos también el while, que es el actual de lista uno de null, con el nodo actual. Este código, más que todo, se recorre con cada nodo de la lista uno. O sea, por cada nodo de lista uno se recorre toda la lista para buscar si algún nodo tiene el mismo valor de dato. Eso tenemos ahí. El nodo actual de L2 igual a L2 por cabeza, también considera como while, que hace que el actual de la lista 2 es igual a null. También tenemos un if, que es el actual de L1 por dato igual a actual de L2 por dato. Y declaramos la variable de elementos iguales. Si se encuentra como un valor igual, se pone elementos iguales igual a true. Y si imprimimos también ese valor, se imprime ese valor. También vamos a usar un break, para salir del punto interior y evitar imprimir valores repetidos. También en la verificación final que tenemos la parte del if de elementos iguales igual a face, imprime un mensaje con console relay que no hay y se cierra. Después de esto, al correr de ambas listas, nos encontró un valor en común. O sea, elementos iguales se sigue en face y se llega a imprimir un mensaje donde dice no hay. Y finalmente se imprime un salto de línea para separar la salida. El siguiente método es concatenar listas que cuenta con los parámetros de tipo lista L1 y tipo lista L2. Este método retornará otra lista bajo el nombre de lista concatenada. Para ello solamente necesitamos recorrer la lista 1 y mientras el puntero va pasando por cada nodo, este va a extraer el dato de cada uno y se va a ir agregando a la lista concatenada. Lo mismo hacemos con la lista 2. Por cada vez que el puntero vaya avanzando en cada nodo, el dato se obtiene para ser agregado a la lista concatenada. Y finalmente se retorna a la lista concatenada ya con los datos de L1 y L2. Esto ya puede ser posteriormente impreso en el main. Luego tenemos invertir lista, el método invertir lista, que devuelve también otra lista bajo el nombre de lista invertida, pero también necesitamos usar una clase que vendría a ser una pila, ya que la pila cuenta con métodos como el push y el pop. El push consiste en agregar datos a la pila y el nuevo dato siempre va a ser la cabecera o la cabeza en este caso, ya que es una estructura LIFO. Y el pop consiste en extraer el dato, que es también la cabeza. Y esto nos ayudará a obtener los datos de la pila de forma inversa a como fueron agregados en un comienzo. Y es por ello que lo aplicamos en este método de invertir listas, ya que podemos recorrer la lista L y mientras el puntero va pasando por cada nodo,
Este se va a ir agregando a la pila con su método push. Y una vez que la pila esté llena, pasamos a extraer los elementos de esta pila con el método pop. Pero al mismo tiempo la vamos agregando a la lista invertida, la que finalmente será el resultado de este método. Bueno, a mí me toca explicar el método ordenar lista. En este método lo primero que hacemos es copiar todos los elementos de la lista enlazada en una lista de tipo list int. Para eso usamos un while que va recorriendo nodo por nodo hasta llegar a null. El while es necesario porque en las listas enlazadas no tenemos un tamaño fijo ni índices, así que la única forma de recorrerla por completo es avanzar con siguiente. Luego usamos también el método sort de C# sobre esa lista temporal. Sort ordena los elementos en forma ascendente automáticamente. Y después con un if verificamos el parámetro tipo. Si el tipo indica descendente e invertimos el orden. Ese if es lo que nos da el control de ordenar en los dos sentidos. Finalmente, con un for each vamos agregando cada valor ordenado en una nueva lista enlazada que será el resultado. Con esto logramos tener una lista totalmente ordenada. Ahora voy a explicarle también el método. Tenemos el método restar lista. Aquí vamos a trabajar con dos listas, L1 y L2. La idea es crear una nueva lista con los elementos que están en L1, pero no en L2. Para eso tenemos dos bucles, while. El primero recorre cada elemento de L1. Dentro de ese bucle inicializamos una variable booleana llamada encontrado en false o false. Luego usamos el segundo while para recorrer L2 y ver si el dato de L1 aparece también en L2. Si le encontramos, el if cambia encontrado a true y con un break salimos del recorrido porque ya no necesitamos seguir buscando. Al terminar el bucle de L2 verificamos con otro if. Si encontrado sigue en false, significa que ese dato de L1 no estaba en L2. Y entonces le agregamos a la nueva lista de resultado. Finalmente avanzamos en L1 y repetimos el proceso. Gracias a los if y a la bandera booleana nos aseguramos de no repetir elementos y de solo guardar lo que realmente son exclusivos del L1. También, por último, en el grupo 2 está el método promedio elemento. Este método va a servir para calcular el promedio entre el menor y el mayor elemento de una lista. Primero, con un if comprobamos si la lista está vacía. Si lo está, salimos de inmediato para evitar un error al acceder al primer nodo. Si la lista no está vacía, tomamos el primer valor como referencia para inicializar el mínimo y el máximo. Luego, con un while recorremos todos los nodos. Dentro de ese bucle usamos dos if, uno para actualizar el mínimo si encontramos un valor más pequeño y otro para actualizar el máximo si encontramos un valor más grande. Al final del recorrido ya tenemos el mínimo y el máximo correctos. Solo nos queda calcular el promedio con la fórmula min más max entre 2. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar la clase Program, que vendría a ser la clase principal y además es el punto de entrada de nuestro proyecto. Aquí se coordina toda la lógica del programa, conectando las estructuras básicas como la clase nodo, las operaciones de lista, la clase pila y los métodos adicionales que se encuentran en la clase grupo 2. Al iniciar el programa, se pide al usuario que ingrese cuántos nodos desea para la lista 1 y para la lista 2. Con esos datos se crean dos listas enlazadas
inicializadas con números aleatorios del 1 al 100. Acá se inicializa lista uno y lista 2 como nuevas listas y también se instancia la clase grupo 2 que contiene los métodos avanzados para trabajar con las listas. Toda la ejecución está controlada por un bucle do while, acá abajo, que mantiene activo un menú en consola hasta que el usuario decida salir. Esto permite realizar múltiples operaciones sin reiniciar el programa. En el menú presenta 11 opciones. Las dos primeras permiten insertar números en las listas mediante el método agregar. Aquí, el método agregar. Las opciones 3 y 4 manejan la opción 3 junto con la opción 4 manejan la extracción. El usuario puede decidir si eliminar el primer nodo o el último aplicando extraer primero o extraer último. La opción 5, la opción 5 llama a contar elemento que recorre la lista nodo por nodo para devolver el total. En la opción 6 usamos son iguales que compara si ambas listas tienen el mismo tamaño y además identifica valores que se repiten en ambas. La opción 7 concatena las listas. Básicamente en la opción 7 recorre L1 y L2 y va copiando sus valores en una nueva lista. En la opción 8, que es invertir lista, utiliza una pila para guardar los datos de la lista y luego reconstruirla en orden inverso. La opción 9 ordena los elementos, eh, depende del tipo uno y tipo uno ascendente y tipo 2 descendente. En la opción 10 aplicamos restar lista, que devuelve los elementos de la primera lista que no se encuentran en la segunda. Y finalmente la opción 11 calcula el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo de cada lista recorriéndola solamente una sola vez. Y finalmente si el usuario decide y finalmente, si el usuario escribe cero, el programa automáticamente se cierra y el último mensaje sería operaciones finalizadas. En resumen, la clase program funciona como la interfaz principal del usuario. Su objetivo es coordinar todas las operaciones posibles sobre listas enlazadas simples, desde las más básicas hasta las más complejas, como insertar o eliminar nodos, hasta operaciones más avanzadas como invertir, ordenar y restar listas. Gracias a este diseño, cada clase cumple su propia función eh, y la clase program, se encarga de integrarlas en un sistema completo. Esto fue todo por mi parte. Conmigo será para una próxima oportunidad. Muchas gracias.